14 creencias de la Edad Media que hoy nos hacen llevarnos las manos a la cabeza. La Edad Media fue un periodo de tiempo muy largo en el que tuvieron lugar numerosos avances sociales, pero también hubo una serie de creencias que hoy en día aún nos sorprenden. En esta etapa, la religión se abrió paso y hubo una gran preocupación por el diablo y por la vida tras la muerte. El conocimiento científico y médico todavía era muy limitado, por lo que no era sorprendente que una buena cura para la epilepsia fuera la sangre de un gladiador. La llegada de la Edad Moderna dio un nuevo impulso al comercio y al contacto entre los continentes, facilitando las relaciones. En este top te traemos 14 creencias de la Edad Media que hoy nos hacen llevarnos las manos a la cabeza. En el puesto número 14, una cierta combinación de notas musicales convocaba al diablo. De hecho, la iglesia prohibió que se tocara el tritone porque la combinación sonaba de manera diabólica. Si alguien era sorprendido tocándolo, terminaba entre rejas. En el puesto número 13, los monjes antiguamente tenían que reescribir a mano cientos de libros y por eso era frecuente que cometieran errores. Sin embargo, no querían admitirlos y echaban la culpa a Tritivisius, un pequeño demonio que era el que se encargaba de ellos. En el puesto número 12, los dientes agujereados te hacían mejor guerrero. Solo cuando un luchador estaba considerado como uno de los mejores, podía modificar sus dientes y de esta manera se sabía perfectamente cuál era su estatus social. También había guerreros que se los agujereaban porque creían que así luchaban mejor. En el puesto número 11, los bebés no sentían dolor. Puede parecer una tontería, pero lo cierto es que solo hace 30 años que se demostró que esta afirmación era falsa. La creencia era que sus cerebros estaban demasiado subdesarrollados como para sentir dolor, por lo que las operaciones se hacían sin anestesia. En el puesto número 10, los animales podían ser juzgados. Tenían que comparecer ante un tribunal a escuchar los veredictos por sus supuestos crímenes. Muy malos pasaron los gatos, ya que se consideraba que eran el enviado del diablo y cuya población disminuyó significativamente. En el puesto número 9, algunos animales nacían de la nada. El pensamiento generalizado era el que moho, las lombrices o los insectos podían aparecer simplemente de la basura, la suciedad o el polvo. Era bastante fácil comprobar el error, pero no lo hicieron. En el puesto número 8, los castores eran peces. Sufrían mucha persecución porque sus testículos eran muy valiosos para la medicina. Al estar tanto tiempo en el agua, se le consideraba un pez más. En el puesto número 7, había espíritus malignos en las coles de Bruselas. En la Gran Bretaña medieval, se pensaba que había pequeños demonios escondidos en los brotes. Si alguien se comía uno, se producía una intoxicación alimentaria. Igual lavando la verdura, se habría solucionado el problema. En el puesto número 6, las abejas eran pájaros. Se pensaba que eran aves pequeñas que no solo producían miel, sino que también tenían batallas contra otras colmenas hostiles. Si una abeja rompía la ley de su colmena, se pensaba que moriría por la culpa. En el puesto número 5, existía un enorme continente en el Pacífico. Se trataba de una enorme extensión de tierra que se había terminado hundiendo. La historia decía que gradualmente había empezado a hundirse hasta desaparecer bajo las aguas. En el puesto número 4, la sangre de un gladiador podía curar la epilepsia. Es una costumbre que venía desde los romanos, ya que se hacían sacrificios antes de los combates que les otorgaban fuerza y resistencia. Por eso, se pensaba que la sangre de los gladiadores tenía efectos milagrosos. En el puesto número 3, las brujas guardaban los genitales masculinos como mascotas. Se decía incluso que eran capaces de comunicarse entre ellas a través de los genitales y que incluso los ponían en nidos y los alimentaban. En el puesto número 2 y casi terminando, había pequeños seres en el esperma. De hecho, hasta el siglo XVIII se pensó que los humanos ya estaban formados y que lo único que tenían que hacer era crecer en la incubadora que era el vientre de la madre. Y en el puesto número 1, el corazón se enterraba separado del cuerpo de la persona. En el siglo X,
se puso de moda entre las clases más ricas el enterrarse en lugares distantes a donde habían muerto, pero el transporte del cuerpo era muy difícil. Solución: enterrar el corazón allí donde no podía llegar el cuerpo.